Igual los veo medio tristes para empezar este podcast. Obvio, ha muerto alguien. ¿Quién? Ha muerto algo. Murieron muchos, muchos. Ha Bueno, muerto el tiempo en que vivíamos. sí. Sí, hay un problema man, de base que prefiero explicitarlo. Yo tengo súper claro que mucha gente está en este rato viendo o escuchando el podcast este mismo lunes en la noche o quizás el martes, no sé qué, con una expectativa total, porque si yo me mido un poquito por lo que ha sido el afecto, el abrazo, los saludos, los queques, le soplo el té en Twitter, en Instagram, en todas partes, en el WhatsApp, así como, oh, la cosa nuestra, bien, poco menos que lo predijimos, cosa que no es cierto desde el punto de vista de los resultados, no tiene que ver con eso. Creo que efectivamente fuimos capaces, con mucha otra gente, de hacer un análisis bien adecuado, ¿eh? Más que andar no sé cómo se dice. Diciendo. Bueno, entonces, el tema es que entonces como que, ya veamos, ahora sí, oh, es como ganamos el título, entonces ya ahora vengamos a ver y hay un partido amistoso. Un partido amistoso, un partido amistoso. No Es como sé, Alexis y la Copa América. ¿Ah? claro, claro, Alexis y la Copa América. pero después que ya la ¡Vamos! ganaste, Claro. tengo susto este podcast. No sé si No, seremos pero dignos. tú tienes un problema con las expectativas siempre. Es terrible. De hecho, Darío, cállate, cállate. O sea, déjanos a nosotros en este momento. Ya, chao. Felicitemos primero, vamos seamos educados. Primero felicitemos a Darío, Sí, pues. que lleva una bandera clavada aquí que el equipo La Tía Pikachu. Así que de verdad te felicito como amigo, como colega aquí en este podcast, porque te lo mereces. Trabajo esforzado que te gusta y que rindió fruto además en el momento correcto. ¿Cuánto tiempo que participabas en una campaña y no la ganabas? ¿Ah? No, pero Y hay que... además hay muchos amigos de la Cosa Nostra que fueron candidatos, que ganaron, la Maya, eh, Bueno, Mauricio Daza, Mauricio Daza. Daza. la Pati Pero bueno, Politzer. está para la Batipolis, hay mucha gente que uno le gustaría saludar. Yo quiero saludar a alguien que no es amigo de la Cosa Nostra, en el sentido que no lo hemos invitado, ¿no? Pero que yo creo que merece un reconocimiento especial, que es Fernando Atria. ¿Ah? Sí, Quiero recordar que Fernando Atria nos dio una entrevista en el Mostrador el año 2014 o 15 por ahí, cuyo titular era, se la dijeron a Alejandra Carmona, era va a haber nueva constitución por las buenas, por las malas. En ese minuto el Partido del Orden, que gozaba de buena salud, los medios, todas las anitas le cayeron encima, el no el laformismo, el llamado a la violencia. Y bueno, ¿ah? Esa vieja frase que linda es, la historia me dio la razón. sí. ¿Ah? Esa es para los grandes, cuando la historia a uno le da la razón, no sé, que él más que nadie, creo yo, se merece estar en la Asamblea Constituyente por eso. Alberto, Me ¿alguna parece. entradita? No, yo creo que esto son momentos bíblicos. Mm. Entonces, el punto es que uno está siempre anunciando la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un día que llega, pues. Y de repente no lo reconocemos. Entonces, eso La es lo famosa, interesante. la famosa parucía, ¿no? La segunda Claro, venida de Cristo. claro. Exacto. Entonces, y resulta que llegó. O sea, hoy día, desde ayer, porque esto ya había ocurrido con el plebiscito, pero lo que pasa es que, como bien enseñaba Freud, el trauma se produce la segunda vez, no la primera vez. La primera puede no pasarte de nuevo, quiere decir que básicamente uno puede, el simplemente hecho de reconstruirlo, la fantasía que deriva de aquello, puede configurar el trauma, da lo mismo, pero en el fondo esto es lo mismo, o sea, estamos en el segundo momento donde ya uno dice, ya, pues esto ya no... Esto fue una réplica, ¿sí? En el fondo mandaron a imprimir en forma de forma de elección con nombres el plebiscito. ¿Ya? Imprímase, porque parece que la historia sí puede imprimir el sueño del señor Chalper, ¿ya? Sí puede imprimir su propio proceso y por tanto se imprimió. Y entonces lo que tenemos hoy día es el fin de las hipótesis, el dominio ya de las tesis, ¿no? Esto ya son tesis, y esas tesis vamos a coleccionarlas ahora, que son la muerte de la concertación,
la derecha teniendo que redefinir su destino, porque la derecha chilena había tomado un destino muy claro, muy contundente, que les parecía eterno, universal, inmutable. Todo lo que les gusta desde ese punto de vista no les parecía tan elegante como el destino anterior, como el destino oligárquico, pero les parecía que dentro de su picantería había mucha plata dando vuelta, por tanto, uno bien podía ponerse un poco más ordinario, y en el fondo esa derecha va a tener que buscar un nuevo destino, porque ya no hay destino para eso, y se fueron muriendo y muriendo y muriendo y muriendo. Y están, por otro lado, los que se imaginan que esto les llegó, que eso es lo más interesante, ¿ya? Que probablemente en nuestro público hay mucha gente que dice, esto nos llegó ahora. Mm, Y el punto es que no. El mm. punto es que esta cosa va a una velocidad, a un tamaño, a una intensidad descomunal hace mucho rato. Cada vez que decimos, no, esto va fuerte, pero va a tanto, la cosa es el doble, ¿ya? Y por tanto, a esos que hoy día les llegó la papa caliente, ¿ya? Y que se imaginan que es una marraqueta a la cual ponerle la mantequilla, ¿ya? La verdad es que no. La verdad es que no, les llegó un desafío de marca mayor porque sencillamente el destino ha querido que allí donde no hay ninguna confianza, allí donde no hay nada que la gente pueda tolerar, sencillamente son los nombres que han aparecido como una posibilidad de tener una última oportunidad. Mm, Y eso siempre es muy duro, es muy difícil de mm. sostener. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de lo que muere, vamos a tener pura certeza. Y desde el punto de vista de los santificados sea en su nombre, no va a ser tan claro. No, no va a ser tan claro. A mí mucha gente nos comentaba a propósito que estuvimos hace, ¿cuánto fue? 2 días, claro, 2 días que fuimos a este programita especial de la red, ensayando el matinal, con un choque en directo, pero haciendo salvedad del choque en directo. Eso debería guardarse como uno de los grandes momentos de la Cosa Nostra, yo le digo a la Sí, no, fanaticada. además se viene el reemplazo de Nacho Pop por Darío. Darío de Notero, ¿no? Aquí va a empezar a aparecer la barra brava a defenderme, man, y bacán. Cuando entuben al pobre Nacho Pop, que está excedido de kilos, era... Ya, oye, entonces cuando fuimos allá, y yo lo desclasifico porque, a ver, porque me parece importante que uno haga explicite los marcos interpretativos. Ojo, lo digo, partí diciendo que aquí no se trata, mucha gente decía, no, oye, como que le achuntaron. Nosotros ninguno de los tres hizo ninguna predicción electoral, digamos. Es más, teníamos muchas aprensiones respecto a que justamente que veíamos esta realidad desbordada, en el mejor sentido de la palabra, con mucha complejidad, con ejes interpretativos que no daban, entonces implicaba agregarle un segundo eje, un tercer eje, y eso evidentemente te complejiza la ecuación, porque ya empezáis a hacer ¿ah? Planimetría en 360 grados. Y lo que sí, y de hecho pensábamos que efectivamente iba a ser demasiado angosto el tema electoral, porque sigue siendo representando una lógica de entender que muchas veces no da cuenta. De hecho, no da cuenta de la participación en la medida que se hace una elección cada 4 años y se entiende que ese es el principal gesto democrático. Bueno, entonces no es que en realidad planteemos nada. Y por eso que ¿cuánto habrá sido? Semana y media antes de este fin de semana, la gente de la red nos plantea ir, lo digo por eso, no por estar solamente contando la previa de ir a la tele, sino porque nos dice, oye, hagamos un programa especial, un Mentiras Verdaderas que les tinca. Bueno, si vamos a estar el día sábado, que no hay ningún resultado, que estamos en la mitad del hito, sencillamente, del rito de votar, y lo que hicimos, que ustedes lo vieron, está más disponible ahí en las redes, en la web, lo que hicimos fue hablar desde el origen, hablar desde el salto torniquete, en fin, toda la cosa, donde hay, por supuesto, hitos más políticos, como el acuerdo del 15 de noviembre, como la votación del plebiscito, etcétera, pero que son hitos de un proceso mayor, que un proceso mayor social, epocal, donde además la constituyente tampoco es que por sí mismo la nueva constitución soluciona nada, es papel escrito, puede estar muy bonito, pero hay un proceso. Dicho eso, para comentarlo y un poco ponernos en contexto, solo decir que yo creo que puede ser una primera reflexión que le pido a Mirko, que le pido a Alberto, es que efectivamente yo creo que los tres teníamos, no lo hablamos tanto, bastantes dudas de que efectivamente el embudo pudiera resistir, digamos, y de que pensábamos más bien que hoy iba a haber más probablemente mucha sensación de insatisfacción, porque efectivamente toda esta expectativa no alcanzó a plasmarse en una convención constituyente. Parece que ahí efectivamente nos quedamos cortos.
Sí, yo creo que es muy importante la honestidad intelectual. Yo quiero decir que pese a que partí haciendo la charla El desplome de las instituciones y hablando del fin de los partidos en enero del 2019, respecto de esta elección, fui especialmente negativo respecto a la posibilidad de que los independientes, que es la gran tensión a mi juicio que había que ver, ¿no? La relación independiente-partido en la convención constituyente, no fueran a entrar en la manera de entrar. No, yo pensaba que no, porque le asigné a un valor que no tuvo, o que más bien en mérito de los independientes, haber distribuido a pulso, ¿no? Las reglas pro partidos, ¿no? Y por lo tanto yo pensé que no iban a haber más de 20 independientes en la constituyente, y que eso iba a generar justamente la frustración. Es decir, que la energía de los independientes entrar al sistema con tanta fuerza, le abrieron un espacio en la ventana, ¿ah? Y se tomaron la casa, pues, pasan a ser la fuerza más importante, son un tercio más que cualquier otra fuerza política por sí misma. Entonces, eso es lo que yo no preveía. Y efectivamente ocurrió. Pero si tú mirabas la historia del proceso, lo que viene aquí es, por cierto, el desplome del gobierno de Piñera, ¿no? Que arrastra a la derecha, pero como mar de fondo el desplome de toda la institucionalidad política, de la derecha hasta la izquierda, en términos de su credibilidad, de su fuerza para movilizar y la irrupción de los independientes, porque todos los signos de la época que vivimos nos habla de que vamos a una democracia ciudadana, a una democracia con otras claves de participación, más de movimiento y no de partido. Y ahí hemos tenido las diferencias que hemos tenido con Alberto, que Alberto nada más se pregunta, bueno, ¿cómo sería eso? Bueno, no sabemos, pero no tengo ninguna duda que los partidos representan lo que está muriendo, es parte del viejo siglo. El punto es si en esta elección se va a manifestar o no. Yo siempre pensé que la fuerza disruptiva de esto iba a ser en la presidencial, ¿ya? Que tiene mucha más, más espacio simbólico y desde el punto de vista de las reglas para permitirlo. Es decir, la entrada del outsider, del que viene de fuera de los partidos y que se lleva todo para la casa. Pero ocurrió. Así que lo primero es la honestidad intelectual de reconocer que la elección me sorprendió en el resultado. Yo estaba dispuesto a ir el lunes porque pensé que el dinero, por ejemplo, iba a ser de nuevo un factor muy relevante. Y el lunes le dije a la gente que me sigue en la columna en Mentiras Verdaderas en la red, vaya a ver el lunes, ¿no? La relación entre los que ganan y la cantidad de plata que recibieron, presuponiendo que iba a darse esa relación. Y me equivoqué. Y eso es una noticia en sí misma, ¿no? El dinero ha dejado de ser un factor relevante en este contexto en la política. Eso es lo que me está diciendo la realidad. Como decía el gran Juan Domingo Perón, la única verdad es la realidad. Lo decía él en tiempos de máxima crispación ideológica, en que tú tenés que pertenecer a una tribu ideológica, y el peronismo es básicamente un injerto de praxis, de cosas. Dicho lo anterior, este gran eje, esta gran noticia es que se consolida lo independiente y entramos a la parte del ciclo en que vamos a ver el régimen de los partidos. Mirko, entonces, ¿cómo se explica, no, la tremenda votación de la izquierda, no, el momentum de éxito del Frente Amplio, el PC, y particularmente la candidatura de Daniel Jauregui? Bueno, se explica por una cosa que se llama la ley del péndulo. Es bastante razonable en relación al 43% de participación del padrón que hubo, que opera esta ley para las municipales, las de concejales y ahora las de gobernadores, que son las elecciones dentro del sistema de partidos. Los independientes como energía, como fuerza, como algo nuevo, solo compitieron en la constituyente. Hubo algunos candidatos a alcalde, independientes y todo, pero no hubo una energía, no hubo una causa, no se generó una movilización respecto a la condición independiente o partido en la otra, que es una actividad burocrática dentro del sistema político, cambiar concejales, alcaldes y ahora elegir gobernadora. Esa opera como arbitradora dentro del sistema político, que como yo lo que yo digo es un ritual, que es como ir a cambiarle el aceite al auto, pero no cambiáis el auto.
En la constituyente estamos cambiando el auto, ¿no? En esta otra no. El efecto pendular. El año 2012, la elección municipal, después de la movilización de los estudiantes que remeció la política del año 2011, en 2012 hubo una elección municipal. Y en esa elección municipal se anticipó lo que iba a ser la derrota de la derecha que estaba en el gobierno, ¿no? Ya se perfilaba en esa elección, ¿no? De hecho, Carolina Toá gana la alcaldía de Santiago, anticipando que va a ganar Bachelet, ¿no? Y que Bachelet va a ganar no solo ella con una votación histórica, sino que va a ganar de manera inédita con mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, porque el espíritu de la época era esto va hacia las reformas grandes, pero siempre dentro del sistema, y por eso que el Frente Amplio, o sea, no existe todavía el Frente Amplio, el movimiento estudiantil presenta y ponen tres candidatos, ¿no? Que eran Giorgio, Boric y Vlado, ¿no? Y la nueva mayoría, por petición de la Bachelet, los deja competir, sin que tengan competencia, ¿no? Les despejan los cupos, Solo porque hay Giorgio. algo ahí que va con el, Solo solo Giorgio. Giorgio, pero era el más emblemático, solo los dejan ahí, y bueno, de hecho RD entra al Ministerio de Educación porque la reforma clave es la reforma de educación. Eso dura un año, 4 meses, 5 meses, hasta mayo del 17. 2015, No. del 2015, 17. mayo del 2015, ¿no? En que viene el caso Cabal y el gobierno se acaba, ¿no? Viene a la baja, en ruina, y la elección del 2017 nos pilla entonces con la ley del péndulo. Está acá, va para allá. El gobierno está a la baja, hay una declive político, la presidenta está en 20%, no repunta, los partidos de la nueva mayoría tienen una tole-tole gigante a través de los diarios, la concentración versus la nueva mayoría, la discusión, la municipal refleja que es la derecha y orden y que la gente quiere alternancia y la derecha gana, como está ganando hoy día la izquierda, ¿no? De la misma manera, en donde en concejalía y en el municipio. Y bueno, llegamos a este punto, este tema de el que está en el gobierno tiene una papa caliente y caga, se va cada vez acendrando más, es más fuerte la energía, y ahora Piñera no está en 20, porque si no está en 9, ¿no? Le pasó el estallido y le pasó la pandemia, ¿no? Está en el suelo y quienes ganan, los que hablan más fuerte contra Piñera. De hecho, los que hablan moderadamente, bajito, y los que lo quieren ayudar, el mundo de la centroizquierda, la concentración, no. Chao, los que están más fuertes, Jaude y el Frente Amplio. ¿Quién es el culpable de todo? La derecha y Piñera. Vamos a sacar a la derecha. Se llama el desalojo 4. Venimos del desalojo desde la tesis de Alamán en el 2007. Y eso es lo que se llama la alternancia en el poder y eso opera pendularmente. ¿Tiene importancia? Eso sí, por supuesto. Es un factor respecto a la siguiente elección presidencial, pero nos da cuenta de lo vocal. Esta es una repetición, es un plato con mortadela del siglo XX. Lo lamento por el momento de ebullición, de alegría que hay en el rojerío que nos escucha, ¿no? Que cree que se están abriendo las grandes alamedas y esto es el momento para sacar las chapitas de Allende del año 70. Se están Lo abriendo, se están lamento. abriendo. Esto, claro, va a ir para allá, van a ganar, y en 6 meses van a empezar los primeros casos. La corrupción en tal municipio, el dato, el escándalo. Pusieron al tipo que era el amigo que le hizo la campaña, mandaron a la imprenta de no sé quién a hacer. El guión ya lo conocemos, repetido. Entonces, repito, lo central, lo esencial, lo nuevo ocurre en la constituyente con los independientes. Y a mi juicio, la antesala de una candidatura presidencial independiente con una lista parlamentaria independiente, que a mi juicio muy probablemente la que va a tener más opciones de ganar. Sí, yo creo o sea, primero una advertencia, así como si uno tiene que poner precaución en algo, es porque ¿cuál es la probabilidad, digámoslo así, que Chile, este modesto país, resulta que sea el primer país en la historia de la humanidad gobernado por un presidente socialista bajo elecciones populares, construyendo un proyecto de la unidad popular? Luego se convierta en el proyecto emblemático del neoliberalismo,
dictadura primero y luego democráticamente. Y de nuevo, y volvamos a la unidad popular después, eso implicaría necesariamente, la única hipótesis para eso sería que uno, en singular o en plural, Dios o dioses existen y juegan con nosotros a la ruleta, ¿no? O, porque ni siquiera da para que estén borrachos jugando con nosotros, porque eso requiere una cierta estructura. Es un sistema de apuestas. ¿Ya? Y dicen, ¿y ahora a dónde mandamos a este? Sería muy extraño que Chile se convirtiera en un laboratorio tan esquizofrénico. ¿Qué es lo que hay? Lo que hay es entender primero cuál es la temporalidad. Cuando nosotros decimos lo que está pasando hoy, y eso es ese punto que marca Mirko, yo creo que es muy importante, lo que está pasando hoy es la Convención Constituyente, porque la Convención Constituyente es el lugar donde residualmente aterriza el proceso político que estamos viviendo hoy. Hoy. Porque se fueron venciendo barreras administrativas durante la Convención Constituyente, barreras como las barreras posibles como la paridad, los pueblos originarios, el peso de los partidos, en fin, se fueron derrumbando esas estructuras y se ganaron entonces espacios que permitieron que efectivamente sea un canal donde se cristalice este proceso. La cristalización de una época no es una cosa fantástica y hermosa, es muy confusa y enredada porque las épocas no son unidimensionales. Nosotros vivimos en una época unidimensional durante el neoliberalismo porque esa época fue unidimensionalizada, pero no era unidimensional si uno miraba la realidad. O sea, Joaquín Lavín ha recorrido Chile no sé cuántas veces, o sea, Sebastián Piñera lo mismo, y han visto. ¿Ustedes creen que no han visto, no tienen conciencia, que no saben? Que no saben que hay hacinamiento, que no saben que la gente vive con 250.000 pesos. Ah, no lo saben. Claro que lo saben. Si lo vieron. Si recorren el país de verdad, si no es broma. Pero resulta que lo recorren entendiendo que quieren ganar una elección, no que quieren resolver un problema. Entonces, en esas condiciones hay un sesgo. Y entonces, hoy tenemos que la Convención Constituyente nos entrega las certezas porque va a tiempo, digámoslo así. Va a tiempo. Hay cosas que van a tiempo y hay cosas que van a destiempo en la sociedad, aunque ocurran al mismo tiempo. Yo siempre pongo el ejemplo de que nosotros vemos un cuadro llamado La libertad guiando al pueblo y decimos la Revolución Francesa. Y ese cuadro no es de la Revolución Francesa, es de la Revolución Liberal, pro-monárquica, del año 1830. Pero ese cuadro condensó lo que había pasado 40 años antes. Y por tanto la gente entendió que lo que estaba viendo ahí, aunque el pintor haya pintado otra cosa, era la Revolución Francesa. Y lo entendió los franceses y lo asumió todo el mundo. Y al revés también pasa. A veces la historia las cosas van por delante de la propia historia. Cuando uno mira las obras de Duchamp en el arte contemporáneo, cuando uno mira, de hecho, el mundo artístico de los años 1920, 1930, uno ve la posmodernidad y la posmodernidad ni pensaba en nacer. Y aparece 30 o 40 años después, de hecho. Entonces, uno tiene que saber que los tiempos no son los mismos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La Convención Constituyente sí es un fenómeno de época. Estamos en el tiempo. Y en ese fenómeno, ¿qué es lo que ocurre? Termina de ocurrir la extinción total desde el punto de vista del proyecto político de la concertación, con la derrota incluso de un nombre sagrado como Mariana Elwin. O sea, lo que se requiere para perder con el apellido Elwin. Lo que se requiere. Entonces, los Walker, todo eso, bueno, ahí está. La destrucción de toda la concertación. La democracia cristiana eligiendo de partido, creo que solo uno, son 2 cupos de la DC, no sé si son, creo que militantes uno, no estoy seguro de que sean los 2 militantes. Un presidente. Un presidente, bueno. Entonces... Fue a Chain, po. Si el único cupo democrático cristiano fue a Chain, que al final claro, va a ser, yo creo, la victoria más amarga, porque casi es una vergüenza, digamos. Sí, pero iba un abogado que también sale, Cristian Vieira, pero que yo entiendo que él es independiente, entiendo yo. Sí. Entonces, bueno, entonces efectivamente
una persona de la ADC. El lugar donde se administraba el choque de los dos océanos, el Pacífico con el Atlántico, el punto donde se juntan, ¿ya? En ese lugar se administraba, se llamaba democracia cristiana. Y ese lugar hoy día no existe. No existe. Yo la semana pasada le escribí a una persona de la ADC, una persona importante de la ADC, y le digo, bromeando, le digo, ¿de verdad se recetaron el lunes proclamar a Jimena Rincón? O sea, justo después de la elección, porque es un acto de optimismo, es como, significa que de verdad no tenía ni idea. Mm, ¿Ya? mm. Se recetan después de la elección, entonces vamos a decir que ahora está otra abanderada. Oye, pero si, muerte total. Bueno, la concertación se acaba. La nueva mayoría nunca existió. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que efectivamente entonces tenemos a una derecha que se entera de que su mínimo histórico no era su mínimo histórico. Esto es bien importante porque tiene que ver mucho con lo que hacemos en la Cosa Nostra. La derecha siempre pensó que su mínimo histórico era 28, 29, 30, 31, 32, 33, un tercio. Pero en realidad su mínimo histórico era esa cifra porque se entendía que la derecha tenía el poder. Y hay un porcentaje de la población que vota por poder, Mm. que va y hace un voto ratificatorio. Dice, si usted tiene poder, ¿para qué le voy a quitar el poder? ¿Para qué le voy a discutir tonterías? Lo voto. Ahí está. Desde el plebiscito anterior, la derecha se entera que tiene 10 puntos menos. Y no se enteran. Dicen, no, no, si vamos Y a no se tener entera. tercio. Y no se enteran. Y no se enteran los analistas, no se entera nadie. No se entera nadie. Y el clima dice, no, eso fue una excentricidad porque hay gente de derecha que Sí, votó pues, por el otro Lavín estaba lado. ahí, todos estaban ahí. Hay un Ah, grito en el no. estadio, hay un grito en el estadio. Ah, el Albo no lo puede creer, no lo quiere creer. Ah, no lo quieren creer, nunca lo quisieron creer. Y eso Bueno, es otro tema que me interesaría que conversáramos bien, que es la desconexión del circuito que forma opinión pública, medios de comunicación, encuestas, analistas. bueno, exacto. Vamos para allá, pero mira, simplemente para cerrar el Vamos punto para allá, déjale buscar una servilleta para que hablemos de analista. de las hipótesis. O sea, tenemos ya, entonces la constitución no existe, la derecha, tal como está, muere, entra en crisis existencial porque definitivamente, su proyecto político, su oferta política actual no tiene sentido, definitivamente, ya lo saben, están notificados, ya está. Se acabó el modelo económico, no pueden decir otra cosa, no pueden mantener lo mismo, tienen que hacer otra cosa, es terrorífico, porque ellos entendían que todo ese trabajo ya estaba hecho y era para siempre. Entonces, esto es muy brutal porque esto es lo que le pasó a la izquierda con la caída del muro. Y esto es lo que le pasa a la derecha entonces con un rezago de 10 años que no lo quisieron ver, no lo quisieron no comprender y se encuentran hoy día con que están atrasados además en el proceso. Lo que le pasó a los partidos socialistas de todo el mundo en los años 90 y que redundó en los partidos socialistas que tenemos hoy día en todo el mundo. Bueno, entonces pasa esas dos cosas. Y pasa, que es muy importante, que en la Convención Constituyente los que salen fortalecidos son algunos partidos que crecen, pero ¿cuánto creció realmente respecto a las elecciones anteriores el Frente Amplio, a las de diputados? No lo sé, no lo he visto. Me da la No, pues sensación que bastante, pero no lo sé. no, pero, o sea, la lista o sea, los candidatos que salen electos de la lista que van, donde va el Frente Amplio con el Partido Comunista, creo que son de RD, son 8. Convergencia, o sea, ¿cuántos diputados habían? 20. No llegan a 20 solo Frente Amplio. No llegan a 20. No han crecido en la Convención Constituyente. El PC mantiene más o menos su tamaño en la Convención Constituyente. Lo interesante no es, efectivamente es que lo que pasa es que esto se desborda por el lado de los independientes, porque había un espacio en la Convención Constituyente para ir por otro lugar, y la gente se va por otro lugar, y la cantidad en ese momento, en ese sentido, es espectacular, es infinita, convirtiéndose en la principal fuerza, ¿ya? Y literalmente ocurre una cosa fantástica, y es porque de verdad yo creo que en este sentido, para hacer una constitución, lo mejor que puede pasar es que literalmente sea
algo que parezca una situación caótica, una bolsa de gato, ¿ya? Aparece una convención constituyente en ese sentido. Ahora, aquí voy entonces con aquello que va a otro tiempo. Ok, muchas alcaldías con excelentes resultados para Frente Amplio, emblemático lo del Partido Comunista en Santiago Centro, ¿ya? Una cosa fantástica. Sí, todo bien. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que ¿dónde podía aterrizar el proceso de desmadre de la derecha más desmadre de la concertación? ¿A dónde podía aterrizar? Díganme ustedes. O sea, en los partidos que ya existen, en los otros partidos que ya existen. No podía aterrizar en otra parte. Entonces, si sabemos que la DC le fue como le fue, ¿vamos a considerar realmente que el porcentaje que saca el Frente Amplio en la elección de gobernadores es espectacular? No, porque es lo mismo que decir que lo que sacó Beatriz Sánchez frente a un Guillé que estaba devastado era una votación espectacular. Era espectacular porque no venía de cero. Pero resulta que la posibilidad de ganar era cierta. Podía haberle ganado perfectamente con una campaña un poquito más osada, un poquito más ambiciosa, un poquito más trabajada. Entonces, ese mundo va atrasado, se lleva el presente en razón de su pasado. Fueron los primeros en inscribir partidos nuevos, Frente Amplio, fueron los más organizados para hacerlo, entonces está Comunes, Convergencia todavía no logra fundar partido, Convergencia es más grande que RD, esa es la verdad, es Hoy lo mucho más logró. grande, hoy lo logró. Hoy lo logró. Entonces, y Convergencia, y recién logramos este partido, pero si lo hubiese logrado antes, se llevaba mucho más, ¿entiendes? Entonces, los que se llevan son los que tenían la pega hecha, y está muy bien, y felicitaciones por eso, si eso es lo que hay que hacer. Pero en el fondo no significa que sean los fenómenos de época. El fenómeno de No, época es lo que pasa en la constituyente, lo otro es simplemente, como muy bien dijo Mirko, burocracia. Sí, es correcto. sometida a la ley del péndulo, claro, ¿no? Sí. Claro, porque hay que estar atento, porque el momento parece que el momento del éxito te pierde, pues, es lo que le pasó a la derecha, ¿no? La votación de Sebastián Piñera, ¿no? Si uno le da importancia a las elecciones y cree que la interpretación de las elecciones de acuerdo a la literalidad van a marcar la historia, está muy perdido, ¿no? Si Piñera ganó con un 54% de los votos y él creía, ¿no? Como que le dijo Carlos Peña, que era el personaje más importante de la derecha en 50 años, Mm, más que Jaime Guzmán o que Pinochet, mm, ¿no? Lo escribió la columna, está ahí la columna escrita de Peña, mm. ¿no? Y entonces venía el momento de bajar los impuestos, volver a la democracia a los 90, conectar con el ideario puro, ¿ah? Que podría tener ese mundo ahora, el crecimiento, vamos a hablar de crecimiento, vamos a volver la seguridad. Y pasó exactamente lo contrario, entonces cuidado, sacar conclusiones anticipadas a los amigos del rojerío, porque la historia siempre se encarga de mentir los análisis o los diagnósticos cortoplacistas, ¿no? Hay que comprender para dónde va la historia y por eso que yo remarco, claro, los partidos de izquierda ganaron hoy en relación a los de derecha que están desfondados porque tienen el gobierno, pero el tiempo nos está diciendo que son malos tiempos para todos los partidos. ¿Por qué? No porque estemos en contra de los partidos, porque sí. Si parece que yo no tengo ninguna animadversión en particular contra los partidos. Son parte de lo viejo porque estamos en un tiempo en que mueren las intermediaciones, no tienen razón de ser. Asistimos al fin de las intermediaciones en todos los ámbitos. Alberto lo puede contar desde la universidad. En las universidades pugnan hoy día con académicos superestrellas que arman sus propios cursos y que tienen una posibilidad infinita de alumnos en todo el mundo. Es decir, Alberto, claro, es académico de pero podría no ser académico en ninguna universidad y tener su propio grupo de estudiantes para hacer distintas cosas. Es un poco lo que hacemos con ciertos talleres en la Cosa Nostra y eso se está replicando a nivel global porque es el fin de las intermediaciones. Los casos del fin de las intermediaciones son infinitos, los podríamos enumerar de manera larga. No sé, eso es un fenómeno cultural, ¿no? Y la cultura se desayuna la estrategia, ¿no? La energía sale del sistema político, está saliendo de la estructura institucional, y no hay izquierda sin derecha.
como no hay derecha sin izquierda, son las dos caras de una misma moneda, se necesitan, ¿ah? Se necesitan. Entonces, ¿cuál es el discurso de uno? ¿Ah? La izquierda hoy día gana porque está la derecha y la gente de ese mundo se moviliza odiando a la derecha, a votar por la izquierda porque odia a la derecha, ¿ah? Porque no soporta a Piñera. ¿Por qué la derecha va a votar en masa en 2017 por Piñera? Porque teme, está muerta de susto que gane la izquierda y vayamos a Chilezuela. Y todo eso son los clásicos efectos electorales, pero el tiempo largo va por otro lado. Igual yo quiero hacer un matiz con un poco lo que han ido planteando ustedes, en el siguiente sentido, porque seamos justos, aquí hay dos niveles de análisis, eso yo creo que lo compartimos, pero no hagamos pequeñas confusiones. Estamos en un análisis que es grande, que tiene que ver efectivamente con esta elección que termina siendo inédita. Eso es lo interesante, porque las elecciones no son inéditas, no son especialmente extraordinarias, pero esta termina siendo justamente por lo extraño y lo invasivo, digamos, de los resultados. Interrumpa nomás, colega, cuando quiera más meta la... No, solo No, que yo, que haciendo el mea culpa, yo dije, no es es un hito, pero no es la elección más importante en la historia de Chile. Y bueno, por los resultados califica para por lo menos discutirlo. Al menos, claro, correcto. Ya, pero lo que quiero decir es que en el fondo estamos en una mirada y ahí sí hay una crítica sistémica a los partidos políticos, a la lógica de ejercer autoridad en todas partes. La lógica, digamos, vertical está en crisis y por lo tanto está en crisis en las casas, en los hogares, o no, o ustedes en sus familias, queridos auditores y auditoras, ustedes mismos pueden contar, no, pues si hace 30 años era distinto, no, y hace 60 era otra cosa, mi abuelo, no sé qué. Bueno, pasa lo mismo en el país. Esta lógica vertical, patriarcal, si me traen el concepto, efectivamente está en crisis. Entonces estamos en análisis por arriba y estas elecciones permiten interpretar eso. Eso es lo interesante. Estas elecciones enmarcadas en el proceso que se abre el 18 de octubre. Nosotros el año pasado hicimos todo un seminario gigante, nos fuimos en un bolón y lo hicimos 15, 16, 17 y lo terminamos el 18 de octubre cuando se cumplía un año el estallido social y trabajamos fuertemente el concepto de refundación y nos metimos en el personaje como una gran obra de teatro y lo trabajamos porque efectivamente Mirko, Alberto y yo lo creemos en el sentido de que hay muchos elementos refundacionales, lo trabajamos, ahí donde sale la famosa foto con la tía Pikachu, que nos tomamos a lo Abbey Road, que además nos permitió conocerla y en el caso mío enamorarme. Entonces, pero una vez más. decir, una vez más, y, una vez más. Y ahí nace una convencional, ¿Y una quién? constituyente. Bueno, por eso te digo, claro, sí. Pues. Bueno, entonces, pero hay una cosa por arriba. Pero yo quiero hacer un pequeño, déjame hacerlo. Te juro, Mirko, Macari, que no lo hago por ser un fiel representante del Rogerío, básicamente, porque no soy un fiel representante, de hecho, por eso me andan echando. Pero en lo que yo creo que hay que poner igual atención, y hay que ser justo, es que en esta pasada, la pole position, en que queda instalado no solo la candidatura de Daniel Jadwe, sino ese sector, mira, por un par de sin cosas. Duda. Sí, sí, sí. Sin duda, si no, Lo que pasa es que quiero, mira, se puede ganar Jadwe, si eso no, yo no digo que mira, lo puede voy a decir ganar así. Jadwe, yo estoy hablando que va a pasar 6 meses después, ¿no? Sí, no, y lo voy a decir además ahora para que me odien. Ya, me quieren ahora. Lo más probable es que la caguen. Yo creo que hay buenas razones posibles para que los próximos 6 meses Daniel, su entorno, el de más allá, y la weá se fune. ¿Ya? Y podemos analizarlo, yo podría hacer un monólogo al respecto de los temores que yo tengo. Hoy día lo escuché en un par de radios y ya vi un par de atisbos, como cuando Daniel, entonces hoy día estaba en radio Bio Bio, súper bien, todo arriba. No, si esto no es un liderazgo de un hombre, dice, por ejemplo, en Recoleta elegimos 5 concejales comunistas. De verdad, esa es la razón para decir que no es el liderazgo de una persona, sino que un colectivo. O sea, de verdad, Daniel, en este minuto, el colectivo que vas a valorar es el colectivo del Partido Comunista, cuando todo el mundo está haciendo un queque, moros y cristianos, comunistas y no comunistas, todo el mundo te quiere hacer un queque porque estás emergiendo. Entonces, bueno, en fin, si deciden no achatarlo para dejarlo circunscrito, yo creo que efectivamente es una candidatura, como lo vengo diciendo hace un par de años, que yo creo que puede seguir musculándose y avanzando. Tienen un punto a favor. Esto que mencionaba Alberto, es cierto el tema de quizás los crecimientos todavía parciales, pero no es lo mismo ganar una diputación, yo creo que lo entendieron 4 años tarde, no es lo mismo ganar una diputación que una alcaldía. No es lo mismo. Pregúntale a Lavín, pregúntale a Jadwe, pregúntale a Codina, en fin.
Entonces en eso, y lo otro es que aparece, yo creo, a la mirada general, lo voy a poner en dos ejemplos. El triunfo de la Irasi en Santiago, sí, comunista, y el triunfo de la Emilia Ríos, ¿cierto? En Ñuñoa, RD, o sea, al gran público son como parecidas. Es decir, han logrado algo que yo creo que no han buscado, pero se ha dado en estos primeros días, es que en el fondo está como juntito el Frente Amplio y el Partido Comunista, que son de identidades en realidad bien distintas, porque el Frente Amplio en realidad es más depositario, quizás incluso una tradición socialista. Entonces, eso creo que tiene una suma que no es 1 más 1, 2, que puede ser 3 si lo administran bien e inteligentemente en los próximos días. Pero, solo para cerrar este punto, creo que tiene muchos riesgos porque en el fondo la EC, lo estoy viendo que ya decide, no van a inscribir primarias, no van a inscribir primarias legales, porque ¿cómo van a inscribir primarias legales en las próximas 48 horas? Por lo tanto, se puede generar un marco en que capaz que hasta de la propia DC se cepillan a Chaín y hay otros sectores más progresistas que le digan, ya Jadwe, vamos a una primaria súper amplia. Y ahí la propia izquierda va a tener la complejidad de seguir creciendo en ese mundo y avanzando los independientes. Lista al Pueblo, por ejemplo. Lista al Pueblo no es una cosa, es una articulación, es una montonera linda, pero vamos a ver qué es, no, vamos a ver qué hay detrás. O sucumben a la lógica tradicional de suponer que el ancho te lo da solamente el eje izquierda-derecha. Yo creo que eso es complejo, ¿no? Si estuvieran sus zapatos, no sé yo qué creo hacer. que, claro, la historia avanza y retrocede un poco y vuelve a avanzar, si tratas de comprender para dónde va. Yo hoy día me di el tiempo de leer los perfiles que venían muy buenos en la segunda de los constituyentes independientes, que eran desconocidos, incluso se nota que le fueron a buscarle esa foto que apareció en un diario local alguna vez, con suerte, ¿no? Los medios tradicionales no tienen fotos de todos los constituyentes independientes. Y me puse a leerlo uno por uno. Y es notable porque el nuevo ciclo, más allá del clásico análisis independiente versus partido y todo, bueno, pero ¿quiénes son? ¿Qué creen? ¿Qué piensan? Y va viendo uno y se repiten las autodefiniciones. Tú te das cuenta primero que todos tienen fuertes definiciones políticas, ¿no? De marcos conceptuales que los definen para estar en lo político y en lo social, ¿no? Ecofeminismo. No es feminismo, es ecofeminismo. Ambientalismo, ¿no? Y indigenismo. De hecho, los indígenas tienen unos escaños propios reservados. Mucha gente vinculada a los temas territoriales, a los temas de medio ambiente territorial, mucha gente que trabaja en las cosas del agua, otros que definen. ¿Qué sabemos que es ecofeminismo? ¿Cómo conecta con el movimiento indígena y con lo ambiental? Bueno, eso es un cambio vocal. Yo cuando di esta charla del desplome de las instituciones, se llama el desplome de las instituciones, las claves del nuevo ciclo. Comprender un marco conceptual nuevo que no avisoramos en la conversación política convencional, ¿no? Y esto implica, ¿no? Mirar, por ejemplo, en el caso de lo indígena, su cosmogonía. Hay ahí la misma cosmogonía que es la que está en la base del movimiento ambiental, ¿no? La madre tierra es ella, es femenino, ¿no? Y en el equilibrio de lo femenino y lo masculino está, ¿no? La capacidad de vivir en armonía en la sociedad. Si tenemos una visión del medio ambiente como recurso, vamos a producir un desequilibrio no solo en el medio ambiente, sino que en nuestras vidas, porque nosotros no estamos separados del medio ambiente. Lo que le pasa al medio ambiente nos pasa a nosotros. Somos un ecosistema único. Entonces, la visión sistémica se impone. Bueno, comprender estas cosas es fundamental para entender el espíritu de época. ¿No? Son nuevas categorías, no están en los manuales de formación política del siglo XX. Son fuerzas emergentes, ¿no? Y lo vamos a ver, vamos a tener que ir a comprender por qué te define ecofeminista. ¿Qué estás diciendo cuando estás diciendo ecofeminista? ¿Por qué no estás diciendo simplemente ecologista o simplemente feminista? ¿No? Entonces, ahí hay una potencia de lo nuevo que, bueno, nosotros creo que lo hemos intentado indagar y vamos a tener que seguir haciéndolo, para mostrarlo, para difundirlo, para
dar cuenta de la complejidad de la tesitura de esto. No hay gente que dice, soy de izquierda. Hay algunos que dicen, sí, soy de izquierda, me identifico más con la izquierda. Otros dicen, no, soy más moderado, pero tienen otros apellidos ahora. ¿Ah? Sí. Es que, Eso es mira, interesante, que la política tradicional se pone, no, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy de centro. Bueno, El que ese lenguaje dices tú. el lenguaje nos va etiquetando, es muy importante. yo no sé muy bien dónde termina esta historia desde el punto de vista de las próximas presidenciales. Es parte de lo que queremos tratar de entender con la encuesta, es parte de lo que estamos haciendo, pero ¿Te puedo decir al tiro un aviso sobre la sí. encuesta? A Solo para que ver, siga, es que si no, después se me va a olvidar y me voy mm, a enojar y dale, estoy muy dale. contento. Quiero decirles que la encuesta ya está en marcha, que todavía está abierto el tema de los aportes, que cierra este miércoles Mm. 19. Miércoles 19, como a las 6 de la tarde, bajamos ya las cooperaciones para la encuesta y en el fondo cerramos el listado de todos aquellos que recibirán, esto lo vamos a hacer público, pero en el fondo el informe completo, todo eso, y vamos a ver en qué minuto vamos a Su más generar anticipo, su anticipo, su su anticipo. anticipo, el informe completo y una presentación vía Zoom para que conozcan estos resultados. Eso, entonces, hasta el miércoles se puede aportar y esto puede tener alguna variación de días, pero debiera a la semana siguiente ya estar disponible a mediados finales de esa semana que tenemos el seminario, la encuesta de constituyentes a presidenciables. Perdón, compañero. Mira, eh, hasta la Revolución Francesa tuvo una cosa que se llamaba el directorio, la cosa nuestra Y la también, convención. Hay y la una etapa de convención. la revolución que se llama la La convención. convención. Bueno, a ver, yo creo que en primer lugar respecto a la provocación de Darío, respecto a las oportunidades que se plantean con Jadwe, yo creo que el flujo, hay que tener mucho cuidado porque el flujo viene del error casi al estilo, porque uno asume que la gente tiene estas cosas investigadas, ¿no? Que es una cosa que uno asume cuando la gente tiene las Sí, condiciones económicas para poder saber dónde está parado, sí. ¿ya? Pero no las tenían investigadas. Entonces, por ejemplo, Pamela Giles pone todo su capital político en que le va a pasar los votos a Pablo Maltés. Y la verdad es que los votos que le pasan son hartos, Son hartos. hartos. Pero resulta que ella vende que es mucho más. O sea, ¿bajo qué circunstancia Pablo Maltés podía tener más votación que ella si ella en las encuestas está marcando 16, 18? ¿Ya? ¿Por qué Pablo Maltés, por qué ella en este acto podría traspasarle los 20, 18 o claro. 22? Es absurdo, es absurdo. Le pasó 20, le pasó más de la mitad. Genial, pero ella que inventó la idea de que era mucho más. Porque ese es el problema un poco de la política en todo caso del espectáculo, que uno a veces queda preso del espectáculo cuando el espectáculo supone una promesa. Y los espectáculos prometen toda clase de cosas que no se cumplen necesariamente. Lo único que cumple el espectáculo muchas veces es la mera presencia de aquello que es espectacular. Pero en este caso lo espectacular es ella y no es Pablo Maltés, por tanto no iba a estar presente lo espectacular. Y entonces entra Igual en nos una perdimos la etapa... transmisión en vivo en streaming del acto sexual reparatorio. Sí, Nos sí, perdimos sí. eso. No, Porque la Pamela Giles subió en estos últimos días, sí, pero apostando todo. Subió incluso un tweet que me costó entender, donde aparecía una persona, un video como de 10 segundos, con un cachalote en el agua, haciéndole cariño. Claro, en las reglas de la farándula de subir las expectativas. La Inflar, cagó. inflar, dale con todo, no Sí, importa el rating. exacto. sí, Sube, sí, va sí, subiendo, vamos, dale más. No sé, claro, sí. No te detengas, ya lo pero están viviendo en la tele ya. bueno, pero efectivamente cuando ella hace reflujo y cae, queda nuevamente parado Jadwe en la medida en que los nombres de la zona, o sea, a ver, si Gabriel Boric hubiese administrado bien este momento, Gabriel estaría parado exactamente en el lugar donde cualquier error de Jadwe le llega a él. No lo está No lo todavía, está. no lo ha logrado, pero estaba perfecto. Él está parado en la zona perfecta, porque es la combinación entre la energía de un Jadwe, la independencia de muchos otros, porque finalmente a Gabriel Pero Boric la película es buena porque es Sony y Vincenzo.
Sonny Vincenzo. Sony con Vincenzo van ahí en la primaria. Tiene cositas de Michael Howe, bueno, tiene cositas de Michael. Pero sí, No, no, pero un Michael, o sea, momento. no, sí, pero si Howe es muy capaz, eso no hay ninguna duda. Pero, Darío, a ver, pero ojo. Lo que pasa es que Miénteme, pero miénteme lindo. No, lo que pasa es que tú te confundes con una cosa, que sí, o sea, a ver, Daniel es uno de los tipos más inteligentes que yo conocí en sociología, no tengo ninguna duda. Pero lo que te puedo decir al mismo tiempo es que hay una cosa que es básica en política, que es básica. Te paras en tus fortalezas y tratas de evitar tener que estar parado en tus debilidades. Sí. ¿Ya? Y eso significa, conozco mis fortalezas, no pienso estupideces que me hagan evitar usar mis fortalezas. Todos hemos vivido la situación de que tenemos una capacidad que la dejamos de lado por razones éticas, emocionales, de todo tipo, que te privan de tu propio capital, de tu propio recurso, porque sencillamente no las quieres ocupar. Y resulta que después te das cuenta 10, 15, 20 años después, o mucho después, de que debiste haberlas ocupado esas herramientas. Bueno, Daniel Howe o no sabe o no quiere usar los recursos que tiene, porque no quiere ser una persona que traicione la forma de hacer política del partido. Él quiere ser un correcto comunista, aunque nunca lo fue. Que además es una paradoja interna, que pocos conocen. Exacto, nunca lo fue, pero él quiere serlo. Él quiere lograr decirle, ¿ya? Es Mohammed Ben Salman, el príncipe saudí, después de andar hablando de innovación y toda clase de cosas en Estados Unidos, que tiene que ir y matar a un periodista para demostrarle a los patriarcas del gobierno, decirle, oye, pero si yo soy como ustedes, no se preocupen, yo soy de verdad. ¿Ya? Entonces, él tiene que estar dando la prueba permanentemente al partido. Y tú comprenderás que no se puede ser presidente. No se puede, no se puede. No porque cuando gane no va a poder ser presidente bien, no ganará. Si es que tú estás rindiéndole un homenaje a otro Dios que no sea esa elección. Porque las Sí. elecciones son así. Ahora, exigen todo. Ahora, yo creo que a veces, o sea, creo que en realidad, y ahí siempre me quedo un poco más con todo lo pesado que es Macari para estos efectos, con la pregunta grande, que ni siquiera tiene que ver con quién va a ser, quién gana la presidencial, que es una pregunta de por sí importante, sino esta pregunta así como teórica. Bueno, ¿en qué va a estar el próximo presidente o presidenta a los 6 meses de gobierno? Yo creo que eso sí es Bueno, muy clave. Y sí. por eso es complejo esta presidencial, porque mira, tres complejidades implica jugar en esa tensión, es decir, necesitáis ganar la elección, pero necesitáis ganarla sabiendo que no hay mediación, que no hay política, que no hay instituciones, que lo que hay es mucha energía, mucha demanda y poca capacidad de respuesta porque está todo muerto, incluso la voluntad. Eso es una cosa. Y además pensar que institucionalmente, incluso institucionalmente, estás en un periodo de transición. Es decir, estás en un periodo en que se está construyendo una constitución, asumes bajo una constitución que está ya literalmente muerta, más allá de cualquier motivación. Entonces, es una cuadratura súper compleja para quien quiera asumir ese desafío. Y puede ser que eso también sea parte de las condiciones basales que permiten, lo digo así como una inteligencia por fuera, ¿sí? Como una mano invisible, que Daniel esté en este minuto en algo así como la pole position, porque los otros se están cayendo, sencillamente. Sí, pero es que ¿sabes lo que pasa? Es que, a ver, yo creo que aquí el análisis es el siguiente. ¿Qué es lo que está pasando hoy día con la ADC? Por eso me parece tan interesante el caso. Hoy día sabemos que no va a ganar la elección nadie de la derecha y que Lavín consolidará para siempre en letras de bronce su nombre verdadero, el casi casi Lavín, que esto es un nombre que le puso en la revista Análisis del año Rodrigo Baño, así que no es de mi autoría, pero hace mucho tiempo le puso el casi casi. Lo primero es eso. Lo segundo, no va a ganar nadie de la esfera concertacionista. Nadie. No, eso de hecho es más claro incluso. Yo diría que las dos cosas ya para mí son Ya, igual bueno. de claras. O sea, Vamos de acuerdo, vamos de acuerdo. Vamos de acuerdo. Y después viene un mundo... Lavín iba tan bien hasta que decidió ir a la primaria a la derecha. Ese era el minuto de cortar con todo. Decir, no, Es buen Exacto, me punto. voy de la UDI. exacto. Mira, no da para ópera, pero da para cuento corto. Sí. ¿Qué habría pasado Sí. con Lavín, ficcionando? Lavín corta, dice no voy a la primaria. ¿Mm? Exacto. ¿Mm? Exacto. No, claro. Corta el cordón, que es lo mismo que Jaude cortando el cordón. Ya, no va a ser de derecha, no va a ser de la concertación mayor. Obvio. Y entonces nos queda todo lo demás.
y en todo lo demás, hoy día tenemos 2 nombres instalados y lo demás es poco. Pero la pregunta que yo me hago es súper Perdona, ¿cuáles son simple. los 2 nombres instalados? Pamela Giles Ah, ya, y Daniel Jadwe. ya. A Gabriel no lo sumas como posible. No, me refiero a los nombres que están marcando, qué sé yo. Ok. Gabriel podría crecer, pero tendría que desarrollar una estrategia y Gabriel no tiene una estrategia, ni tiene un equipo para una estrategia, y esa es la verdad. Gabriel Boric podría ser el candidato que va desde la DC hasta el Por Frente ejemplo. Amplio contra Jadwe, por ejemplo. Claro, entonces aquí lo que Pero ya no, viene ya. lo que viene es la necesidad de inventarse un mundo. O sea, si tú eres una persona inteligente que está aproblemado por la muerte de estos 2 entes transicionales, porque con esto la política de la transición está muerta, pero esa política de la transición todavía tiene, si suma todo, desde la ultraderecha hasta el Partido Socialista, tiene algo, que igual no es mucho, pero tiene algo. Bueno, ese mundo, si quiere mantener un poco de energía, va a tener que inventarse algo, va a tener que innovar, pero no va a innovar, pero tendría que innovar, tendría que inventar algo. Y esa capacidad, o sea, si los empresarios que han hecho, a mí siempre me parecía que los empresarios chilenos tenían mucha astucia política. Me ha parecido durante todos estos últimos años que han sido unos estúpidos. O sea, podríamos darle el premio al gran Fredo, porque por sobre incluso Sebastián Piñera, que al menos fue capaz de ganar elecciones y cosas así, el empresariado chileno no fue capaz de adaptarse en absoluto a todo este proceso. En absoluto. Y siempre tratando de mantenerse en zona de confort respecto a con quién iba a hablar, no lo que iba a hacer, con quién iba a hablar siquiera. Entonces, este es un momento donde ese sector que dice tenemos en total una cierta capacidad de vertebración del sistema y lo vamos a dejar ir, inventemos algo. Lo que a mí me parece es que estos resultados obligan a todo el sistema a innovar mucho de aquí a muy poco tiempo. O sea, estos 2 nombres no van a ser los 2 nombres centrales solamente. Digamos una cosa, todo este análisis opera desde y el resultado de la elección de ayer en esta clave dentro de la caja, ¿no? De la izquierda a la derecha, opera sobre el hecho de que Piñera está transformando esta elección, la de ayer, que la pulmó, y la que viene en un plebiscito sobre él. Sobre él. Y por lo tanto, ahí arrastra a la derecha las posibilidades de cualquier candidato del sector. Pero si Piñera sale de escena, cambia el escenario. Pero Yo no va a salir. no quiero dejar de plantear eso. Sí, No pero no quiero va a dejar de salir. plantearlo porque después de la elección de ayer, lo que hay en la derecha es pánico. Pánico. Es que es Y el terrible. escenario que va a empezar a crecer de Jadwe presidente, porque es lo que más prima en el mundo de la izquierda a la derecha, en los medios, digo, en la construcción de energía, va a ser para ese mundo una película de terror. Y por lo tanto, la posibilidad que dice Alberto de que haya la decisión de innovar, yo no la descartaría. Es muy difícil, pero no la descartaría. Porque así como van, en el imaginario de ese mundo, lógica, que además el terror se alimenta del miedo, ¿no? Van camino a su peor pesadilla, ¿no? Al Sí. triunfo presidencial del PC. Chilezuela ya sin Entonces, hueveo. Chilezuela sin claro, hueveo. ahora sí, ahora es cierto, afírmense los cinturones. Sí. Es decir, ese mundo yo he visto algunos Entusiasmo. memes. La cuestión es como, wow, y ahora, Mira, ¿dónde nos vamos? Yo quiero hacer una aclaración. Yo quiero hacer una aclaración. Yo trato acá, estamos acá, me junto con Macari, Mayol. Entonces me pongo ahí, me pongo analista. Pero si me empiezan a tirar estas provocaciones, voy a dejar volando el podcast, voy a salir a matar, a verme una guagüita. Ya, oye, apuntando a lo que estáis planteando, Macari, piensa nomás que va a ser un hito chico, pero en estos efectos va a ser justamente para el sector de la derecha terrible. El 13 de junio, en 4 semanas más, es la segunda vuelta de las 16, 13 regiones Sí, en la las cuales viene la gobernación. segunda vuelta. Bueno, déjame contarle, no he visto ninguna encuesta, ningún análisis de PP Out, que después del día 14 de junio, los 16 gobernadores regionales electos, ninguno, déjame decir bien, ninguno va a ser de la derecha. Ninguno va a ser de la derecha. Yo miré ayer los números, no hay ni una posibilidad.
No, más, y Karina Oliva en y Cari- Santiago le va a y pegar un balazo en la nuca en la nuca, a la ya, concertación, porque no lo viene hemos con el hablado. momento. No, no, pero 55-45 por lo menos. es evidente y por lo tanto, además el 14 de junio, ¿no? No, eso el 14 de julio es la toma de la Bastilla, ¿no? Sí, 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 Aquí, sí. no. sí. Pero, ah, Ah, bueno. pero el punto alto de excitación del rojerío en ese minuto va a llegar al culmine, así clímax. No hable de julio, no hable del Clima. mes de julio, Mirko. Porque julio comienza en julio. No, esa es otra cosa. Es cierto. Deja Tranquilo anotar, un ahí. momento, deja anotarlo. Ya, me gustaste. 2 de julio, el cumpleaños JC. Anote. Ah, Ya, mira. ¿qué vas a decir del 14 de junio? Algo iba a decir, Macari, te excitaste y se te olvidó. No, eso que va a ser un momentum de máxima excitación, porque de ahí viene el balazo final en la nuca a la Sí. DC, al Partido del Orden. Sí. ¿Por qué va a ganar Karina Oliva? Simplemente por dos cosas. Los apellidos Orrego Larraín. El momento es un momento plebeyo. Es la derrota de las élites. Y si ustedes revisan en general los resultados de la elección, a los apellidos vinosos les fue mal. Vos matáis excepciones y todo en determinados contextos, pero los apellidos de siempre son una razón para ir a votar en contra de eso, porque es un momento antielitario, Pero yo ¿no? tengo la impresión de que Karina Oliva puede ella misma, si hace lo que hizo hoy día, elegir a Orrego. Aunque efectivamente lo normal sería lo contrario. ¿Qué he visto hoy día? Ella, anticipándose al problema de jamón de sándwich que tiene Orrego, le verbaliza públicamente y dice, Orrego va a ser el candidato de la derecha. De Chile vamos, sí. Bueno, y si dices eso, organizas a la derecha y le dices, en realidad, bueno, deberíamos Hace ir un Pamela a... Giles con Boric. Claro. Y No, pero Pamela, la derecha no se va a movilizar contra la Karina Oliva. La no, derecha se va a movilizar contra Jadwe. por supuesto, Pero por supuesto. no está, no es el Pero año 64, no no. estoy hablando de la derecha como derecha, estoy hablando del votante normal. El votante Ay, normal de Vitacura Las Condes, que son personas que leen el diario, leen lo que dijo la Karina Oliva, ven las noticias políticas y que dicen, bueno, en realidad sí, entre esto y esto otro, ¿ya? Me queda Bueno, súper claro. la conciencia república independiente de las tres comunas del rechazo hace que efectivamente pueden ser en elecciones primarias, o sea, en segunda vuelta, que debieran ser con una votación muy baja, muy inferior, no creo que llegue, no sé, ni un tercio, ni un 40% de lo que hubo ahora, pienso, pueden ser muy militantes, en ese sentido sí, ahora yo creo que no le alcanza. Pero mira, escúchame, hay otro problema, ¿Ya? que es la crisis de superficialidad que esto implica desde el punto de vista de Pamela Giles. Porque hay un momento en que la superficialidad te arrastra problemas. Y este es uno. ¿Qué hace Pamela Giles? ¿Con su ¿Qué hace abuelo? Pamela Giles con sus 10 puntos? Porque ella puede ir y decir, a ver, evidentemente el futuro va por el lado de RD, pero ella Todo ha estado contracíclico, disparando, ha estado todo. con la ametralladora contra RD y compañía y comunes y todo el Frente Amplio en proporciones infinitas. ¿Ya? Yo he hecho críticas políticas, intelectuales respecto a lo que pasa allí, pero jamás he tenido una conducta rabiosa en contra del segmento. O sea, no me parece que amerite. Bueno, ella sí lo hizo desde muy temprano y lo enfatizó en el último tiempo dándolos por muertos. Entonces, llegar con los votitos y decir, oye, hagamos un negocio, no es tan fácil porque no está tan claro cuál sería el negocio tampoco. Mm, Por otro lado, ir donde la DC sería un absurdo total. mm. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace Pamela Giles? ¿Qué hace? ¿Se queda con los 10 puntos esperando que se vayan para donde se van? Que puede ser. ¿Ya? Y en ese caso, si lo deja así, efectivamente se van donde Karina Oliva, porque se fuman hacia donde va la novedad del año. Pero Karina Oliva lo que tiene que hacer es decir, este es un regalo para Karina Oliva. Ella me hizo un regalo una vez, una noche. Lo vi, ¿No? estuve Tú presente. estuviste ahí, tú estuviste presente. Pero yo le hago un regalo. Ella lo que tiene que decir es que ella es lo nuevo. Eso es todo. El otro es lo viejo. Eso es todo. Sí, No necesita más. sí. no, Nada pero es más. que eso es salir del eje izquierda a derecha, po. Bueno, pero a ella le gustaba salir a eso. Muchas veces dijo que el Frente Amplio no era de izquierda ni de derecha, que había que...
No, olvídate, si ella sabe jugar esos juegos, que lo haga, pero de verdad tiene la oportunidad Yo creo de que la ganar fuerza de una cosa ella grande. es ser de Puente Alto y ser Oliva, no sé cuánto, y otro de Orrego La Raíz. Por supuesto, Eso ya hoy día habla por sí mismo. Sí. pero eso habla por sí, exactamente, pero eso tiene que ver con lo nuevo, con la antigua política oligárquica versus la novedad. Bueno, estos grandes eh, príncipes entonces de la política están muriendo y ella entonces tiene la última posibilidad de dar la señal final de este proceso en esta ocasión. Vamos a ver qué pasa, pero efectivamente yo creo que ese es como la guinda de la torta del proceso. Tiene mala cueva Orrego en todo caso. Es como, es quemado. ¿Por qué? No, porque ha perdido algunas batallas así como importantes, como que se las trató de jugar, primarias, perdió, Ya, ha tenido cargos mira, Mira, importantes. Orrego es tan irrelevante que se ha salvado que lo nominemos Fredo, pero es un Fredo en toda la dimensión. En toda la dimensión. Lo que pasa es Siempre, que, ¿no? sí, es que como alcalde se anotó varios puntos. Igual Es abrió un una escuela, abrió una ñoño, bueno, escuela. un ñoño Abrió la escuela lavinista edulcorado, por pero el lado se del pasó centro. el tiempo los jesuitas, pues, bueno, no, ya no. Sí. El cura en campaña, no. Oye, yo quiero comentar que este desplome de las instituciones, el desplome de los medios, de las encuestas y del columnismo, de la opinología de política, porque efectivamente nadie previó desde el punto de vista de análisis oficial de los números que circulan en lo que iba a pasar en la convención, sobre todo, ¿no? Y eso tiene que ver con justamente un modo de construir opinión pública. Todos estos actores son los que construyen opinión pública, que es hiperelitario, hiperelitario, ¿no? Que tiene que ver con los medios de comunicación, pero básicamente con la pauta política que ponen los dos diarios impresos, el Mercurio y la Tercera. Desde ahí parte todo, porque desde ahí se gatillan y digitan los resultados de las encuestas, es decir, cuál es el titular de la encuesta y las pautas que se construyen sobre las encuestas, ¿no? Y desde ahí se posicionan a los columnistas que van a opinar sobre esas encuestas. Sobre Y eso. entonces En es todo círculo. un círculo, y es un círculo que para hacer tal requiere mucho dinero, y para tener dinero requiere que a los empresarios en general les agrade. Y entonces es un mundo donde nadie está dispuesto a decir algo que los empresarios, los grandes empresarios, no quieran escuchar, ¿no? Y ahí radica el origen de la trampa en la que viene ese mundillo dando vuelta, porque tú eres opinólogo, pero te contratan para que vayas a dar una charla, para que hagas una asesoría, tú haces encuestas, pero el negocio no es hacer la encuesta política, el negocio es hacer otra encuesta para la empresa, ¿no? Y para eso tienen que entrar a un mainstream. Pequeñitos, yo los conozco a todos, pero yo también estoy un poco en ese mundo, ¿no? Y doy vuelta, pero finalmente se pregunta lo que se quiere preguntar y se responde lo que se quiere responder. Y ahí está la trampa que algunos saben que la están haciendo, otros menos, ¿no? Pero finalmente entrar a la zona de confort de que si tú más o menos opinas en determinado sentido, vas a tener invitaciones, vas a tener pertenencia, vas a tener tus luquitas, depende de tu capacidad de armarte un boliche para que te consulten y vender estudios y vender, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí hay una lista insigne de columnistas que juegan ese juego, ¿no? Tiene profesor asociado y titular en una universidad Cotamil, ¿no? Y en fin, ¿no? Y pasan la prueba de la pureza ideológica, si viene del mundo de la concertación o de la izquierda, mejor, más bienvenido, más valioso, porque alguien que del otro lado nos viene a decir lo que queremos escuchar, y se dan vueltas así. Bueno, y por eso se pegaron, ¿no? Es decir, los paneles con los que se conforman los programas de televisión, incluyendo los matinales, que no están en esa tecla, porque los matinales son conexión con los sectores populares, ¿no? Estaban mirando dentro de la caja y resulta que anoche, ¿no? El gran victorioso era la lista del pueblo y no había ningún invitado de las listas del pueblo de los ganadores, ¿no? Venían a explicar los que perdieron, pero eran parte del sistema de partido, de la lógica institucional. El partido que ganó y el que perdió. Entonces, siguen mirando todo dentro de la caja, ¿no? Algunos probablemente se van a pegar al cachofazo, pero hay una cuestión, una pulsión mucho más radical, es decir,
¿Cómo, weón? Pero ¿quiénes son los buenos en la lista del pueblo? Si ahí no hay nadie que tenga un niño, ni al niñito en el Verbo Divino, ni a la niñita en el Villa María. Esa weá los vuelve afuerinos. Es así de literal el Exacto. asunto. La pertenencia a 10 colegios, ¿no? De ellos, su familia, los WhatsApp de apoderados, al encontrarse en el matrimonio, es un grupo muy chico, ¿no? Donde hay gente de todas las ideas políticas, pero es la condición de pertenencia. Y esa weá se está yendo a la mierda con la elección de ayer. Oye, Fíjate que lo que sí, dice sí. Mirko es súper bueno porque si uno se imagina el noticiero estándar, ¿no? Viene la sección política, bueno, fútbol, de todas las cosas, y de repente viene una nota que va a ser como así en la semana, va a ocurrir esta semana seguro, que un canal va a decir, en la reciente elección hubo una gran sorpresa que fue la lista del pueblo. Vamos a conocer a dos de sus grandes representantes, que es la misma presentación y el mismo espacio que se ocupa para... La semana pasada circuló en redes sociales un interesante video sobre un perrito, ¿ya?, que saltaba más de 2 metros. Buen punto. Vamos a conocerlo. Es la misma idea. Hacen etnografía, ¿ya? Porque es un mundo Exacto. desconocido. Exactamente. Es esos momentos donde se hacen etnografía de cosas obvias, como en el 2011 O cuando... sea, la María José Uchea, que es la pareja de Lucas Sierra, del CEP, que es la editora de La Tercera, no sé, debe estar fascinada con esto. Oye, hagamos una pauta con los independientes, conozcámoslo. Pero conozcámoslo muéstrenos las casitas donde viven, lo que nunca los vamos a ver Exacto. acá. Exacto. No No nos hablemos van de a... política, no lo invitemos a No Tolerancia está invitado Cero. a la cena del sábado, al almuerzo el domingo, en que se En la, conversan estas cosas entre nosotros. en la, GSU. ayer No, sacamos no. cuenta, porque estas últimas 2 semanas hicimos un microprograma súper chiquitito a través de Instagram y redes sociales con la tía Pikachu. Ahí yo prestaba mis gentiles servicios para hacer una conversación. Invitábamos a alguien, unos microprogramas de 20 minutos. Entonces es divertido porque llevamos, pero a puros constituyentes. Estaba anotando ahora para acordarme. En esta última semana llevamos al Dino Azulado, porque además hay que decir que el Dino Azulado, que es uno de los dinosaurios, el de azul, porque cada uno tiene su nombre, los que están en el movimiento, en la movilización, se llama Cristóbal, siempre se me olvida el nombre. Yo hasta le grabé un saludo, etcétera. Y el Dino Azulado fue a votar y no sé qué. Festinaron harto con los dinosaurios. Bueno, el Dino Azulado salió electo constituyente en el distrito 6. Chúpate esa, con una cantidad de miles de votos, weón, impresionante, con una campaña que ha salido 500 lucas con cueva. Estuvo la Alejandra Pérez, Lista al Pueblo, el Distrito 9, que es uno de los símbolos del estallido que tiene una operación mamaria y que va siempre con pecho descubierto y con leyenda. En el Distrito 10, que se esperaban otros ilustres independientes, Manuel Waldowski, también Lista al Pueblo, que lo entrevistamos, lo entrevistamos en este microprograma, y la Camila Zárate del 7. Entonces, de verdad es como que, por favor, llévenme a la tele, weón, porque le achuntamos a todos con la Pikachu. Además, los que pasaban por el programa, que lo veían 50 personas, o sea, un programa chiquitito ahí en redes, ¿cachai? No es que movimos ninguna aguja, pero El impresionante. programa Boutique. Pero además la noticia para ese mundo es que ya no tienen la capacidad de crear realidad, ¿no? Sí, pues. Si eso es lo que ha desaparecido, porque al designar a quienes vas a levantar en la encuesta, no es que sea artificial, si las encuestas no se manipulan así como, no. Los secos son más sutiles, tienen que ver con cuestiones más de fondo, no evidentes, no es que este gallo le vamos a dar tantos puntos, no funciona así, ¿no? Del que vamos a hablar, o el que vamos a invitar a hablar a la televisión, a nuestro programa, es quien tiene más posibilidades de ganar. Bueno, eso ya explicado, se acaba la influencia de ese mundo. Sí. Oye, Disminuye radicalmente. solo el ejercicio que siempre hago, pero me acordé, me No se, resultó, perdona, no se necesita estar ahí para ganar. Eso es lo demoledor de la elección de ayer. respecto a la no manipulación o no de las encuestas. Yo creo que las encuestas muchas veces no se manipulan, pero los informes sí. De hecho, aprovecho para Sí, pues comentar. bueno, se manipulan más las interpretaciones, las notas sobre las encuestas. De Y hecho, la encuesta misma como objeto. Sí. en el 1 del día de hoy, eso es lo que quiero comentar, aquí cuando uno pone las últimas 20 cosas que se han subido en esta maravillosa aplicación, solo comentar eso, porque hoy día se lo dedicamos a Pepe Out, que lo mira por TV. No, porque yo creo que lo de Pepe Out da para un capitulito, en términos de ser como el niño símbolo de una forma. De hecho, lo comentamos en este mismo podcast hace un par de meses atrás, respecto a la capacidad con la certidumbre que da, pero asegurando incluso con
los porcentajes, él decía que el 40. Bueno, pero es que Pepe Auto es un símbolo de lo que estamos hablando. Sí, pues, absolutamente. Él habla interesadamente porque él se va de la cámara y va a armar su empresa consultoría. No podía armar una empresa consultoría si estás diciendo cosas incómodas para incómodas que no quieren escuchar tus potenciales clientes. Claro. Si tú las dices, aunque sean ditas, no las quieren creer y por lo tanto no vas a estar en el radar. Y lo que nos molesta es la deshonestidad de eso. Oye, solo una punta, aproveché el tiro, si abrí la app, la vendo al tiro. Está lo de Eduardo Fuentes, de su participación en el seminario, ha sido un hitazo, tiene N vistas, así que nada, los que quieran, todas las cosas están en La Cosa Nostra App, que se descarga gratuitamente, colocando, como lo hemos dicho 80 veces, en su celular, el buscador, o sea, como va a poner un nombre de una página, lacosanostrap.cl, y ahí se le despliega esto, y usted la descarga y se hace un perfil también, y los que además quieran, por supuesto, se inscriben en los planes Tom Hagen o Michael Corleone, pero eso lo averigua en la misma app. Hay cosas bien... Nuestra relación con la red es como la de esos animales que son denominados uróboros, que son aquellos animales que se pueden morder su propia cola, ¿ya? Porque Sí. nosotros, esas cosas que vamos para allá, ellos vienen para acá, y vamos para allá, vienen para acá, la cosa no tiene comienzo ni fin. Pero yo quería detenerme en la palabra zona de confort que usó Mirko. Porque creo que es interesante seguir el concepto de zona de confort tal como lo entendemos durante todos estos años. O sea, cuando nosotros hablamos de la zona de confort durante los últimos 5 o 10 años, hablábamos de los momentos en que las élites se iban efectivamente a refugiar en aquellos lugares donde ellos cómodamente podían operar. Esa era la zona de confort. Llegó un momento en que la palabra confort dejó de significar lo confortable desde el momento en que esa noble y digna, y la verdad es que no muy menos útil de lo que parece, función de lo que nosotros llamamos confort en Chile, ¿ya? Se transformó en otra cosa, que fue en el momento de las colusiones, cuando la palabra confort empezó a ganar una nueva acepción y que se transformó en parte de la red de abuso, y donde la gente tenía que preguntarse literalmente cómo mierda me limpio sin que me estén cagando, ¿ya? Que era una gran pregunta fundamental de la humanidad, una pregunta teológica, digámoslo así, una pregunta medieval. Bueno, y llegamos ahora al momento en el cual podemos decir literalmente que ese mundo venía, por ejemplo, el fin de semana en el informe que entrega Iván Weissman, venía el comentario muy interesante sobre la nota que hace la revista, que hace Bloomberg sobre Chile y sobre las FP, donde notifica a Bloomberg y dice, bueno, es evidente que se acabó. O sea, notifíquese. Es evidente que se acabaron las AFP. ¿Ya? Y hay que asumir las consecuencias que eso va a tener en Chile, en fin. Bueno, cuando hablamos de eso, hablamos de que ese mundo está en una zona de confort. Pero la zona de confort es que los tipos están metidos adentro, literalmente les están pasando en la fábrica las toneladas de papel higiénico que se producen, porque se tienen que ir con ellos, van a tener que estar con ellos durante mucho rato, viviendo efectivamente, lidiando con los permanentes ataques, con la permanente crapulencia, con la permanente odiosidad del pueblo, de la ciudadanía en su contra. Yo creo que eso es muy impresionante como momento histórico, donde al mismo tiempo, porque esto es lo más potente, al mismo tiempo que se elige como presidente por segunda vez a un empresario multimillonario, al mismo tiempo todo eso, y les cuesta entender que por la misma razón, se va al carajo. Y termino simplemente dando un dato que es bien importante para entender que este desgaste era tan evidente. Ricardo Lagos tuvo crisis en la mitad de su mandato. La superó con creces, terminó muy bien. Michelle Bachelet tuvo crisis al inicio de su mandato, Bachelet 1. La superó tan bien que terminó con 80 puntos, pero estuvo muy mal. Luego Sebastián Piñera 1 tuvo una crisis importante en el segundo año de su mandato, más o menos en la mitad de su mandato. Y no lo superó. Y no la superó. Pero no murió. Pero No no se murió. murió.
quedó en una situación mediocre, pero no la superó. Michelle Bachelet II tuvo una crisis en su segundo año de mandato, no la No la superó, supero. terminó mediocremente también, no se murió, pero no la superó. Sebastián Piñera II Está buena. tiene su crisis, el segundo año de su mandato, no solo no la supera, Muere. sino que está muerto. Entonces, Me caí bien sí, mayor, weón, por esas weas. Qué buena, weón. Me gustaste. Buena la síntesis. entonces, y esa es la noticia que obviamente la gente prudente y sensata en el universo dice, ¿y quién querría ser presidente de Chile en un escenario como ese? Pero la gente que le gusta ser presidente no es sensata. Y dicen, yo salen 40. Así que ese es el festival de monos que vamos a tener ahora. Perdón, me quedé muteado. Oye, ya, que estamos aquí con familia, ¿ah? Entonces trato que pase piola, pero no se puede, así que ya filo. Oye, bien interesante un poco el cierre que hacías y me das el pie, solo para ir ya cerrando, comentando que este viernes, justamente, a propósito de esta última, de esta, del final moribundo, digamos, con Responso y todo, de Piñera, que ya en todo caso viene, no es que murió ahora, está el cuerpo ya bastante frío, podríamos incluso decir, ni siquiera tibio. Vamos a hacer una jornada, lo hemos mencionado, no está publicado en ninguna parte porque es una jornada que vamos a hacer para los quienes están en la membresía, etcétera, un cariñito especial, una jornada el 21 de mayo, día feriado, día que más tradicionalmente se asocia con el discurso presidencial, pese a que se cambió hace ya algunos años, y vamos a hacer ahí una jornada a partir de las 4 de la tarde más o menos, ya les vamos a enviar la invitación a quienes corresponde. Así que los que quieran participar pueden, hasta el miércoles también, plazo para inscribirse en la membresía. Solo quería dejarlo avisado para quienes sumarse, que son a todos los seminarios. Después de la semana siguiente, ahí sí tenemos un seminario en forma de constituyente presidenciable 27, 28, 29. Así que nos vamos a ver todo el rato, porque vamos a estar haciendo 500.000 cosas, después tenemos otro seminario más, después otro, ya estamos programando el de las 50 leyes, ya, se viene intenso. Viene muy entretenido, muy Sí, viene interesante. muy entretenido. No, ese va a ser un show, pero yo ya lo echo de menos, yo echo de menos ese seminario. Bueno, de hecho lo empezó a pedir Mirko. Sí, bueno, es que Está bien, está Oye, bien. pero a propósito, una cosa no tiene nada que ver, no tiene ninguna importancia, pero me acordaba en medio de las cosas que mueren y que es evidente que están muertas y qué sé yo, y que uno... En Chile existe un programa de dos distinguidos conductores radiales y de televisión, ¿ya? Que ocurre en una radio que se llama Oasis, que ya es dudoso que ese No había nombre tenga, pensado. y que se llama Esto no es Plaza Italia. Tipo, ¿Ya? Cuando las dos cosas ya no tienen ningún sentido histórico. O sea, la Plaza Italia ya no existe, porque la discusión es entre los que dicen Baquedano y los que dicen Dignidad, pero la Plaza Italia ya no existe. ¿Ya? Y evidentemente el concepto de oasis es una cosa que es patética, o sea, ¿no? Ya el concepto, gran parte del gobierno de Piñera se podría llamar el Requiem para un oasis. Y en ese contexto uno dice, está habiendo tanta cosa, que es como cuando existía el programa que creo que todavía existe, no sé si se llama igual, pero que no es malo, el de economía de la Radio Duna, que se llamaba Información Privilegiada. claro, Entonces tú decís, pero, o que sea, lo hacía, lo hace, yo creo que parece, no sé, el hijo de Carlos Eugenio Lavín, el hijo de Carlos Eugenio Lavín, se llama igual. exacto. maravilloso. Bueno, claro, entonces quizás no lo vieron venir, pero contribuyeron caleta para que viniera, digamos, eso está claro. Oye, permíteme hacer, nunca lo hacemos, un rasquerío, pero en el fondo un comentario de cierre, después no sé si Mirko quiere agregar algo, de carácter más bien normativo, entusiasmado. Nada, pues solo decir que efectivamente si estas elecciones mostraron algo, es que hubo un proceso de continuidad, lo que hemos señalado, a propósito, por ejemplo, de las firmas que dio la gente, o sea, logró conectarse. Entonces lo que hay ahí es un mundo abierto. ¿Ah? Y el que, o sea, digo, muchos de quienes nos Hay un escuchan, volcán en erupción. hay un volcán en erupción del cual hay que hacerse cargo. Lo digo en el siguiente sentido. Muchos de quienes nos escuchan, quienes nos ven, están entusiasmados con esto. Participaron, también empujaron en algún nivel, movieron la votación o participaron en cosas, o por último están contentos. Entonces lo que podría pasar
y eso podría ser menos obvio porque no va a ser una crisis a nivel de lo que vemos, de lo político, sino que va a ir por debajo, es que, bueno, si efectivamente uno vota un orden establecido, estos liderazgos patriarcales, estas mamis que nos cuidan, etcétera, y lo vota para poner ahí ciudadano y ciudadana, bueno, entonces uno no replique la lógica, porque ahí sí que uno la caga. Es decir, si uno le da a ciudadanos de pie y ahora son ellos, pero uno se va para la casa igual, no participa, no se involucra, y siguen, va a ser peor, porque estos no son profesionales. Entonces digo que hay ahí un riesgo, una paradoja que se está empezando a cocinar en la Asamblea Constituyente y veremos cómo funciona. Digo, Estamos es en un que momento revolucionario y por lo tanto los tiempos llevarán por sí mismos la cosa, ¿no? Y hay que confiar y entregarse. estoy de acuerdo. yo creo que lo que cuesta entender en momentos como este es que nosotros defenestramos una transición y naturalmente defenestrar una transición lo que viene es otra transición. Y eso es Lo terrible. tuiteaba. Ahora vamos a la transición de la democracia representativa de los partidos a la democracia participativa de los movimientos, que le va a llevar referéndum, que le va a llevar sorteo, que le va a llevar plebiscito, que le va a llevar participación desde el territorio y en la base. Estamos, porque lo dijo, es una imagen angélica, ¿no? La voz, el mojo. O sea, Como se dan no, cuenta, voy a tener que cerrar No esta hay transmisión. no hay posibilidad de seguir en esto. No están las condiciones. Oye, solo quería leerlo, a propósito de lo que están hablando, un tuiteo de Jasna Levin que hizo hace algunas horas atrás, adaptación libre de Gramsci. Nació lo que tenía que nacer y murió lo que tenía que morir. Se abrió el nuevo Claro. ciclo. Está bonito, está bonito. Está bonito. Lindo, Está buena sí. la idea. Está buena. Saludos a los 30 años de la red. Ahí tenemos el rostro, Mirko Macari. El rostro de la red. No, y usted la revelación, pues ya se lo Ya, pero dijeron eso es otra allá en cosa. el canal. No, pero eso es otra cosa. Ayudante. Lo están testeando para ser el corpóreo de Barney. Este es como la Pamela Giles y yo soy como Boric. Sigue nomás, sigue nomás. Ya, chao, nos vemos. nos vemos. Chao. Nos vemos el viernes entonces, 21 de mayo. El viernes. Oye, Eso. déjame decir con qué voy. ¿Con qué va ahí? Voy a escribir el discurso presidencial del 21 de mayo como corresponde a las instituciones de Sebastián Piñera. Qué buena. Ahí como ministro de Cultura. Yo en honor al Lago, ¿no? Que decía que las instituciones funcionan, voy a hacer la charla, la que he tenido, la clásica del desplome de las instituciones para darle contexto a esto. ¿Qué estamos? Una pregunta, papá. Perfecto. Ya, chiquillos, nos vemos. Sería hasta la próxima. Ay, Una pregunta. ya. Una Ah, La pregunta. guagua, ya, vamos. la guagua. Guagua rusa esta, ya. Chao, nos vemos. Una pregunta, papá. Chao.